misericordias son para con nosotros. Amén. Vamos en este día especial a escuchar de la palabra de Dios. Quiero invitarle que abra su Biblia en Deuteronomio, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Deuteronomio capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 7. Si lo encontramos, ¿cierto? Nos ponemos de pie. Deuteronomio 2, versículo 1 al 7, con la ayuda de nuestro Señor. Le damos lectura en esta mañana en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: lleva como encabezado los años en el desierto. Versículo 1: luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado el monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo: pasando a vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Versículo 7: pero Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Leamos todos juntos el versículo 7. Dice así: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Vamos a orar al Señor para que nos acompañe en esta tarde. Señor, te damos gracias por la lectura de tu palabra que hemos podido narrar en esta hora de la mañana. Sabemos que si estamos aquí, Señor, en este lugar, es por tu infinita misericordia, tu bondad, que nos tiene en este momento, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana. Señor, te rogamos y te pedimos que podamos escuchar de tu palabra. Guíanos, Señor, desde mi persona, primeramente, a ser guiado por tu Espíritu Santo. Y sobre mis hermanos, Señor, derrama sobre ellos la comprensión, la sabiduría para recoger, guardar y aprender de tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea obrando sobre el terreno de nuestra alma y corazón, para que la semilla de tu palabra sea sembrada en nuestro ser, para que demos frutos abundantes, Señor, para la gloria de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amado hermano. 40 años, dice el Señor, que he estado con ustedes. En estos versículos que acabamos de dar lectura, en el libro de Deuteronomio, podemos decir que el escritor, ¿quién es? Moisés. Es el último libro que Moisés, este hombre usado por Dios, que todos sabemos cómo Dios usó a Moisés. Del hecho más recordado es su llamado para liberar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, de la esclavitud ¿de dónde? De Egipto. Fue un llamamiento que Dios hizo sobre Moisés, y posteriormente, cuando salen de Egipto hacia el desierto, Moisés, suceden muchas cosas sobre el pueblo de Israel, cosas buenas, cosas malas en el desierto. Ya a una edad avanzada Moisés, ya al finalizar sus días sobre esta tierra, con una edad cercana a los 120 años, ya cuando sus canas habían ocupado todo su cabello, ya cuando las fuerzas para caminar ya estaban fatigadas y cansadas, cuando ya a lo largo de todos los años, esforzándose para cumplir la voluntad de Dios al llamamiento que Dios estableció sobre Moisés, Moisés recoge y escribe el libro de Deuteronomio
para narrar lo que Dios había hecho en las antiguas generaciones, para que la nueva generación que ahora debía avanzar no cometieran los mismos errores y pudieran ellos recoger la buena voluntad de Dios, lo que hay que hacer para obedecer a Dios y hacer las cosas que a Dios le agradan. Recordamos el gran precio que tuvo que pagar la generación que salió de Egipto, el pueblo de Dios, los israelitas que salieron de Egipto. Sabemos que tuvieron que pagar su desobediencia que los llevó a tener 40 años dando vueltas por un desierto. La promesa era que Dios los iba a sacar de Egipto a una tierra prometida, a una tierra de bendición, a una tierra de leche y miel, como dice su palabra. Pero en el trayecto de llegar hacia la tierra prometida recurría días, meses. Pero cuando la desobediencia hacia Dios se apoderó del pueblo, Dios estableció terminar una generación y levantar una nueva generación que aprendiera a obedecerle a Dios. Vemos pues que en Egipto cuántos milagros y proezas Dios hizo, cosas asombrosas. Después en el desierto, ¿qué hizo Dios? Los protegía de día con una nube, una columna de nube, y en la noche los protegía con una columna de fuego. Sabemos que los desiertos es muy caluroso de día y muy frío de noche, pero Dios los protegía, los cuidaba. Tan solamente con recoger ese cuidado y esa protección de Dios, si nosotros lo pudiéramos contemplar en estos tiempos, yo creo que ya sería un hecho extraordinario para lo que nosotros limitadamente aún hemos visto. Pero Israel vio grandes proezas, grandes milagros, vio la protección de Dios, pero aún así fueron desobedientes. El problema no estaba en Dios, el problema estaba en la desobediencia del hombre. Dios amaba y protegía a Israel. Dios tuvo su misericordia y los sacó de Egipto, de la esclavitud, de la tierra de pecado, de la tierra de esclavitud, de todo lo malo. Dios los saca de ese lugar. Dios tuvo su misericordia con hechos, prodigios y milagros. Pero aún así Israel desobedeció. Y Dios los lleva al desierto. Y en el desierto, como acabo de decir, son 40 años dando vueltas en diferentes lugares, en diferentes situaciones, en diferentes momentos debían situarse para acampar. Y créame usted, amado hermano, que la Biblia narra y se dice que son casi 600.000 personas que salieron de Egipto. Hombres, dice. Si probablemente no estamos considerando en esa contabilidad a niños y mujeres. Imagínese la tremenda cantidad de multitud de personas que Moisés debía liderar, que Moisés debía tener paciencia, sabiduría de Dios para poder hacer las cosas bien. Dentro más grande la multitud, mayores serán los problemas, porque hay más posibilidades de que la gente, al ver más gente no obedezca a Dios. Es más complicado. Sin embargo, este hombre de Dios, Moisés, en Deuteronomio escribe este encabezado, dice, los años en el desierto. Y es un testimonio que les habla lo que Dios ha hecho, la misericordia que Dios ha tenido por su pueblo, por todo lo que ha extendido, a pesar de que Israel era desobediente, a pesar de que ustedes, le dice Moisés a Israel, a pesar que ustedes no obedecieron a Dios, pero ahora la nueva generación, tengan cuidado de no desobedecer a Dios. Tienen el tabernáculo, tienen los mandamientos, ahora obedezcan a Dios y no hagan lo que sus antepasados erróneamente cometieron. Caminen en la senda del Señor. Y dice el versículo 7, y quiero que en esta mañana lo podamos, el versículo 7, dividir en 4 secciones. La primera, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. La primera. La segunda, Él sabe que andas por este gran desierto. La tercera, estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo. Y la cuarta, y nada te ha faltado. En el versículo 7, ¿qué está diciendo Moisés? Está presentando el ayer, el presente y lo que vendrá. 40 años en el desierto, mostrando el pasado, pero también diciendo que Dios nunca lo ha dejado.
Dice el versículo 7, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Estamos hablando que está diciendo al pasado, todo lo que ha pasado sobre Israel en el desierto, le está diciendo Moisés, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Todo lo que han hecho ustedes, todo lo que han hecho en el desierto. ¿Y qué pueden hacer en el desierto, amado hermano? Es difícil sembrar. Es tierra árida, tierra seca. Pero Dios los ha bendecido en ese lugar. Los animales nunca les faltó que comer. ¿Cuál fue la mayor obra que Dios bendijo a Israel? Más allá de lo material, fue para mí el mayor obra que Dios pudo bendecir a Israel fue construirle el tabernáculo a nuestro Dios. Estando en el desierto, Israel levantó la casa donde Dios iba a habitar con ellos. Ese fue el mayor privilegio que tuvieron los israelitas, de que a pesar de ser hombres, una generación pecadora, de ser una generación desobediente que salió de Egipto, de una generación que siempre se rebelaba contra Dios, Dios aún así los bendijo a ciertos hombres para que pudieran levantar el lugar donde Dios iba a habitar con ellos. Y no tan solamente, amados hermanos, es el recinto, sino que al hecho de que Dios habitara en medio de su pueblo, demostraba la seguridad de que Dios estaba con ellos. A pesar que en ese lugar había buenos y malos, pero Dios estaba mostrando sobre Israel que Él estaba con ellos, desde ahí, desde el tabernáculo. Sabemos pues que Dios es justo. Muchos tal vez pecaron y murieron en condenación de sus pecados ante Dios. Pero aún así Dios estaba dando oportunidades para que Israel cambiara y se arrepintiera desde ese lugar donde Él estableció una casa junto a las demás casas y habitaciones del pueblo de Israel. Nunca le faltó protección, siempre fueron bendecidos. Amados hermanos, si nosotros miramos una vida en el desierto, es tan difícil poder decir cómo en el desierto vamos a criar a nuestros hijos. Miremos hoy nuestra situación. Si viviéramos en un desierto, donde no es fácil sembrar para cosechar, donde no es fácil trabajar para tener nuestros recursos, donde no existe una vida comercial como existe en estos tiempos, donde tal vez no existe la medicina al alcance para ir a un doctor si me da un resfriado, donde todo es tan complejo y difícil, vivir en un desierto donde el agua no abunda, ni no nos podemos dar una ducha de 15 minutos, donde todo es limitado, donde un vaso de agua es importante y no es fácil de perder ese vaso de agua. Pero aún así, en ese lugar, Dios les dice que todo lo que hicieron las obras de tus manos ha prosperado Israel. ¿Por qué? Porque Israel se multiplicó. Israel no se extinguió. Aún así, las familias seguían teniendo hijos. Dígame usted, hoy día, amados hermanos, criar 2, 3 hijos parece una tarea tan compleja porque a veces nos vemos preocupados de que no vamos a tener el dinero para tener comida sobre la mesa, para que no le falten los pañales a los bebés, para que no le falte la pastilla, para que no le falte esto, no le falte esto otro, y nos vemos tan apretados para que nuestra familia tenga sobrevivencia, cuando en realidad, según lo que tuvo Israel, nosotros hoy día lo tenemos todo. Pero aún así, Israel seguían teniendo hijos, y el pueblo se seguía multiplicando y la fidelidad de Dios seguía prosperando a Israel, aún estando en el desierto. Nosotros vemos en la Biblia cuál era el alimento que Dios proveía a Israel, el maná. ¿Y de dónde venía el maná? ¿Venía del ciclo natural de sembrar y cosechar? No, amado hermano. El maná, la comida que Israel tenía, venía directamente desde lo alto, sobre su pueblo, amado hermano, viviendo en el desierto. Mire, 40 años en un desierto, si bien es cierto, pagando la condenación de su desobediencia, pero Dios cuidando a su pueblo, mandando comida de donde no lo hay, mandando agua de donde no hay posibilidades de agua. Así ha sido Dios con su pueblo, y aún así, todo lo que hicieron en el desierto, Dios los bendijo. Dios los bendijo, Dios hizo prosperar su casa. Se movían, imagínense cuando debían trasladarse de un sector a otro sector. Tenían que tomar sus tiendas, porque ellos acampaban con sus tiendas. Debían desarmar todo
para irse a otro lugar a donde Dios los estaba mandando o moviendo, siempre con la intención de cuidar a su pueblo. Imagínense los levitas cuando debían desarmar un tremendo tabernáculo de dimensiones proporcionales, trasladarlo y llevarlo a otro sector, a otro lugar donde Dios los estaba mandando, y ellos obedecían, porque Dios estaba cuidando a su pueblo, llevándolo a otro sector, pero en ese sector Dios seguiría protegiendo a su pueblo, amado hermano. Yo me pregunto en esta mañana y le pregunto a ustedes, ¿acaso la obra de que Dios, de sus manos, Dios no la ha prosperado? ¿Dios no nos ha prosperado en estos tiempos? Yo puedo decir que Dios nos ha prosperado a todo uno de nosotros. Y la obra de nuestras manos Dios nos ha bendecido porque Él sigue estando con nosotros. Hoy yo me puedo ver que cuando llegué a esta congregación hace unos años atrás y pude conocer a mi familia, a mis pastores en ese tiempo, que todavía no tomaban el liderazgo, ¿cómo llegué a este lugar? Era un joven soltero, niño todavía. Pero hoy día Dios me tiene con esposa y con 2 maravillosos hijos. ¿Yo qué puedo decir? Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado, Dios ha estado conmigo a lo largo de estos años. Y hoy puedo vivir en paz y en tranquilidad, buscando, no exento de problemas, pero viendo la misericordia de Dios, cómo Él extiende su mano y nos ha seguido protegiendo a lo largo de estos años. Cómo Dios hoy me tiene, amados hermanos. Cuando nosotros vemos lo que está pasando en la actualidad, tantos jóvenes que se están suicidando, otros están matándose entre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? Porque están lejos de Dios. Pero los que están cerca de Dios, Dios los bendice. Cuando sus decisiones primeramente está Dios por delante, Dios no te va a dejarte, porque Él está viendo la fidelidad que le estamos teniendo a Él y haciendo su voluntad. Por lo tanto, no te preocupes si te falta un billete más, un billete menos. Mientras que Dios esté protegiendo tu casa con vida, con salud y que te ha dado salvación por su misericordia, eso basta por sobre todas las cosas. Esa es la visión que debemos tener en estos tiempos. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Todo, amado hermano. Y no hay virus que te detenga, no hay problema laboral que te detenga cuando Dios está actuando a tu favor. Aunque la tormenta parezca grande, Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha abandonado, porque Él está ahí prosperando la obra de nuestras manos. A pesar que la situación es difícil, Dios seguirá siendo fiel sobre nosotros. Dice también el versículo 7, Él sabe que andas por este gran desierto. Dios le decía a Israel, Él sabe que andas por este gran desierto. Dios nunca ha estado lejos de su pueblo. Un desierto difícil, complicado, seco, árido, lleno de problemas, pero Dios ha estado ahí con Israel. Dios ha estado, tal vez muchas veces los israelitas pensaron que Dios no estaba con ellos. Por algo tenían actitudes de rebeldía contra Moisés. La rebelión de Coré, 2.500 hombres se rebelaron contra Moisés y su liderazgo, porque no estaban conformes o de acuerdo con que Dios utilizara a Moisés. Y siempre ha sido así, rebeliones que se levantan contra los líderes que Dios levanta. Pero eso lo único que acarrea son problemas, dificultades, porque irse contra el hombre de Dios significa irse contra Dios. Y es delicado y es complicado. Pero aún así, tiempos difíciles, tiempos complicados en el desierto, donde tal vez no todos los días ellos, mire, ¿sabe lo que pasa con la humanidad y con nosotros, amado hermano? Que cuando nos acostumbramos a ver la bendición de Dios, nos terminamos asimilando que es algo normal de todos los días. Y eso le terminó pasando a Israel. Israel vio prodigios y milagros, pero aún así de ver tantas grandezas, para ellos terminó siendo como algo normal. Y cuando eso algo normal pasa a ser relajante, empieza a disminuir el temor hacia Dios, el respeto a Dios, porque ya se empieza a ver como normal. Pero cuando nosotros entendemos y nunca sacamos que Dios es Dios por sobre todas las cosas, nunca nosotros asimilaremos que si tenemos vida un día más, no es normal. Si lo tenemos es porque Dios nos ha dado vida un día más. Eso no se nos puede olvidar jamás. A Israel, amados hermanos, muchas personas de Israel se les estaba olvidando que si estaban libres de la esclavitud en un desierto, sí, sin el abandono de Dios, pero si están libres es porque Dios los sacó de Egipto. ¿Qué esperaban ellos? Esperaban que vinieran ejércitos,
que vinieran hombres con carros a guerrear contra los ejércitos de Egipto y que fueran libres. Así esperaban su libertador, que llegara. ¿Y cómo llegó Moisés? Con un cayado. Porque no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios que obra. Él puede tomar el sol y paralizarlo en este momento como lo hizo en los tiempos de Josué. Él puede mandar lluvia en una tierra seca. Amado hermano, si no tienes pan sobre tu mesa, mañana vas a tener un banquete. Hay un himno maravilloso que dice, hay un banquete en el cielo que cantamos nuestra hermana que partió a la gloria del Señor. Él nos espera un banquete en los cielos. Amado hermano, cuando nosotros entendemos eso es lo que nos espera, lo que Dios nos tiene preparado. Todo este sufrimiento es pasajero. Estas tempestades, estos problemas sobre la tierra es algo tan pasajero que no nos puede remover ni siquiera un poquito el piso para apartarnos de la misericordia y de la grandeza de nuestro Dios. Más grande es lo que nos espera que lo que podamos vivir. Pero si hoy tenemos pan sobre la mesa, agradezcamos a Dios. Si hoy tenemos a nuestros hijos a nuestro lado, agradezcamos a Dios todos los días de nuestra vida. Porque los que estamos con Dios, Él nos controla a nosotros. Somos su propiedad. Había un cántico que recién entonábamos que decía, Jesucristo es Rey. Rey por sobre todas las cosas. Y primeramente Rey sobre nuestras vidas. Cuando entendemos que Él es el Rey, Él manda, Él ordena y nosotros obedecemos. ¿Por qué? Porque estamos bajo la protección del Rey de Reyes y Señor de Señores. Han sido difíciles estos tiempos. El desierto es difícil. Ahora si miramos nuestras vidas en esta tierra, podemos decir que los desiertos son difíciles también, que a veces podamos pasar problemas, dificultades, situaciones difíciles, amado hermano, enfermedades prolongadas y un montón de cosas que podemos decir o asimilar que son desiertos en nuestra vida personal. En nuestra vida como iglesia y congregación, también las congregaciones viven tiempos de desierto, donde muchos quedan atrás, otros se van, otros se pierden, otros se rebelan, pero siempre Dios mantiene un remanente fiel que permanece a lo largo de los años ahí donde Dios los estableció. Y Dios honra a los que primeramente honran y son obedientes a Dios. Eso es lo que hemos aprendido. Por lo tanto, amados hermanos, Dios nunca nos ha dejado. Podemos decir que han pasado ya 47 años de esta iglesia. Desiertos han existido y van a seguir existiendo. Pero Dios está ahí. Dios está ahí, en medio de nosotros. Y si seguimos creyendo, había también un cántico especial que decía, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Mientras que una iglesia tenga fe, tenga esperanza y tenga amor, Dios estará ahí. Porque es justamente lo que escasea en el mundo hoy, la fe, la esperanza y el amor. Mientras que una iglesia se sostenga en esos tres parámetros, sobre todo la fe y el amor, la iglesia seguirá permaneciendo por muchos años más. Ahora, ¿quiénes son en la iglesia? No solamente los pastores y los líderes, cada uno de nosotros, desde el último hasta el principal de la iglesia, todos somos iglesia del Señor. Y la obra de Dios seguirá vigente si todos nosotros nos unimos como iglesia en esta mañana, y los que pueden estar escuchando el mensaje por Facebook, todos nosotros somos iglesia y el pueblo de Dios seguirá vigente y viviendo si se mantiene en esperanza, en fe y amor. Dice además el versículo 7, estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo. Si Dios ha estado contigo, amado hermano, si Dios estuvo con Israel 40 años, ¿qué le está diciendo Moisés a Israel también? Dios ya mostró la garantía sobre Israel, que ha estado contigo en el desierto, que te ha bendecido en estos largos de 40 años en el desierto. Dios le está diciendo también a Israel, que si estuvo contigo 40 años, también estará contigo hasta el fin de tus días sobre esta tierra. Porque es prenda de garantía. Por eso que les decía al principio, Israel le está diciendo a la antigua generación, Moisés le está diciendo, estuvo contigo 40 años, y le está diciendo a la nueva generación, así como estuvo 40 años Dios aquí protegiéndonos en el desierto, ahora nueva generación que cruzará el Jordán, alcanzará la tierra prometida, Dios también estará con ustedes. Sí estará con ustedes, porque si fueron antes desobedientes, imagínense ahora cómo será con ustedes si les son obedientes. Imagínense, amado hermano, 40 años
Dios protegiéndolos. 40 años Dios estando con la iglesia adora a Dios. 47 años. Y lo seguirá estando. Aunque la situación se vea difícil. Aunque el momento parezca complejo. Aunque muchas veces hay que llorar y sufrir. ¿Cuántas veces usted cree que Moisés no lloró? ¿Cuántas veces usted cree que Moisés no sufrió al ver la desobediencia del pueblo contra Dios? Moisés hablaba con Dios. Moisés tenía una relación con Dios extraordinaria, amados hermanos. Subía a montes para hablar con Dios cara a cara prácticamente. Y él entendía la misericordia de Dios, pero también entendía el juicio de Dios. Y Moisés bajaba como intermediario para que la gente pudiera entender lo que significaba el Dios que los protegía, el Dios que los cuidaba, pero aún así la gente se normalizó al ver todo eso y se rebelaba contra Dios. ¿Cuántas veces Moisés no sufrió y lloró? Imagínense cuando se rebeló Coré con todos esos hombres y ver morir dramáticamente a todas esas personas que se rebelaron. Para Moisés obviamente no fue gozoso, no fue motivo de reírse ni hacer fiesta. O cuando sucedió que construyeron el becerro de oro. Mientras que Moisés estaba junto con Dios estableciendo sus leyes y el pueblo hacía un becerro de oro para adorar a un monumento, a una estatua. Cuando llega al recinto, ¿qué se encuentra Moisés? Con una festividad desbordada, con una fe totalmente corrompida y salida de los parámetros de lo que Dios había establecido. Pero aún así Moisés se dolió y hubo una gran muerte en ese hecho. ¿Cuántas veces sufrió? Y Moisés era el hombre que quería conocer la tierra prometida y llegar a la tierra prometida. Pero ¿qué le sucedió a Moisés? Cometió un error. Cuando Dios le había ordenado que tenía que hablarle a la roca, ¿qué hizo Moisés? La golpea para que saliera agua. Un error tan insignificante para nosotros, pero para Dios era importante, porque Dios había dado una orden de cómo tenía que realizarse ese hecho. Y un detalle marcó a Moisés para que no pudiera entrar a la tierra prometida. Pero Dios le permitió al final de sus días poder verla y contemplarla de lo alto. Cuando nosotros miramos ese parámetro y decimos, Señor, ¿cuántas imperfecciones nosotros hemos hecho? No somos merecedores de llegar a la tierra prometida. Si para Moisés le fue tan dramático no poder llegar a la tierra prometida por golpear una roca, cuando Dios le había dicho que le hablara a la roca, si nosotros miramos ese mismo parámetro sobre nosotros y decimos, Señor, ¿cuántas veces también nos hemos equivocado? Y hoy hemos normalizado que somos salvos, pero a veces se nos olvida de que si somos salvos, no es por nosotros. Es porque hay alguien que ha pagado el precio de nuestros pecados. Y ese alguien, amado hermano, nos permite a nosotros poder tener acceso a ese lugar eterno que nos espera. Por eso es que Él nos sostiene en estos tiempos. Él nos guarda. Él nos protege, amado hermano. Si hoy estamos aquí, es porque Dios se ha engrandecido sobre nosotros, se ha engrandecido sobre su iglesia. Y hoy lo que nos congrega, tanto a chilenos como a haitianos y a todas las personas que puedan entrar a este recinto, lo que nos congrega tiene un solo nombre que se llama Jesucristo nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es el centro del que nosotros vengamos a este lugar, a agradecerle a Dios, porque gracias a Él somos salvos. Y dice el versículo 7 al finalizar, Jehová tu Dios está contigo y nada te ha faltado. Esto me hace recordar el Salmo 23, que posteriormente David lo escribe muchos años más adelante, y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y David lo está diciendo en tiempo futuro, diciéndolo más adelante, basándose en que Dios ha protegido a Israel durante estos 40 años y lo que se vendrá, Dios los seguirá protegiendo y nada le faltará. Nada.
Cuando hablamos de nada faltará, amados hermanos, no significa que solamente que nos falte un refrigerador, nos falte un comedor. No está hablando de eso. Está hablando de la totalidad de lo que significa para nuestras necesidades que estemos con Dios. Mire, teniendo a Dios en nuestra alma, y agradezco su gesto, mi hermana, porque teniendo a Dios en el corazón, realmente nuestro ser, hoy por hoy, en el mundo que estamos viviendo, tener a Dios a nuestro lado, y no solamente a nuestro lado, sino que viviendo en nosotros, en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón, es mejor que tenerlo todo en esta tierra. Es mejor que tenerlo todo, porque hoy día, amados hermanos, todo es tan frágil, no tan solamente lo material, sino que lo político, lo económico, lo social, está todo frágil, todo cambiable, todo hoy día está corrompible, nada es estable. Hoy día nada es estable. Lo que antiguamente la familia era estable, hoy día la sociedad lo está estableciendo sobre inestabilidad. Hoy día es tan fácil normalizarse, es tan fácil hoy día las separaciones, los divorcios, tantos niños en el Sename, tantos niños abandonados, jóvenes delincuentes, y parece todo normal. Y la sociedad, en vez de corregir, lo está dejando como establecido legalmente. Los padres no pueden corregir a sus hijos porque a la primera corrección demanda y se va preso el papá. Y eso es normal. Así está el mundo perdido. Pero la iglesia, el pueblo de Dios, que se rige bajo los parámetros de Dios, es todo diferente. Porque cuando está Dios en nosotros, establecido sobre nosotros, nada nos faltará. Y si Él está sobre tu iglesia, sobre nuestra iglesia, si Dios está protegiendo a tu casa, a tu vida, mi amado hermano, no temas. No temamos por lo que se viene. No temamos por el presente que a lo mejor estás viviendo. Amado hermano, para finalizar, no temamos. Si Dios, y a cada uno de mis hermanos que están acá, yo honro a Dios por la vida de nuestra pastora Elsa, nuestra hermana Rosita, nuestra hermana Sonia, mis pastores, fueron los que iniciaron esta obra junto al pastor Orlando, el pastor Montesinos, tantos años que han estado acá. Mi hermano Eduardo Cerón, que también lleva bastantes años, y a cada uno de ustedes que también han llegado estos últimos años, y dentro de aquellos me incluyo también yo. Hemos visto que a lo largo de estos años ha sido difícil, complicado, no exento de problemas, pero también hemos vivido muchos momentos lindos y maravillosos. Y eso es lo que hay que atesorar en nuestro corazón. Las cosas malas, como decía Moisés a Israel, hay que aprender de aquellas para no hacerlas en el futuro. Y vamos a luchar hasta la venida del Señor, cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana, a corregir lo malo en nuestras vidas, a corregir lo que no es de Dios y tratar de vivir agradando a Dios, para que la iglesia en general, cada uno de nosotros que la componemos a esta iglesia, sigamos confiando, fortaleciéndonos los unos con los otros. Amados hermanos, no peleemos, no nos dividamos por cosas tan diminutas, cuando el más grande es Dios que nos une. Amémonos, sigamos adelante, porque la obra de Dios seguirá estando, porque Él lo ha prometido. Para finalizar, Emily, si me ayudas, Isaías 41, versículo 10. Hay una promesa de Dios en este versículo. Isaías 41, 10. Para finalizar en esta mañana. 41, 10. 10. Dice el Señor, no temas. ¿Cómo dice? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero en esta mañana que guarden su corazón esto que acabamos de leer. No temas, te dice el Señor, porque Él está con nosotros. 47 años que Dios ha estado aquí. Muchos han pasado, otros están en la gloria de nuestro Dios. Ellos que han partido, sudaron lágrimas, cayeron lágrimas, sudaron, se ensuciaron los pies por predicar el Evangelio en las calles. Algunos fueron apiedrados,
Otros fueron burlados con una guitarra en mano allá afuera en la calle. Pero todos ellos trabajaron, se esforzaron para que la obra de Dios y su llamamiento fuera cumplido. Hoy a nosotros el Señor nos dice, no temas, amada hermana, hermano, de la situación que estés. Nada nos limita. Más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice el Señor. Amado pastor. Dios les bendiga, amados hermanos.